Hoy día vamos a continuar con nuestro tema de minas enterradas. Para quien nos visita por primera vez, tal vez, aunque no veo muchas personas, pero esta es nuestra hojita que nosotros llenamos y ahí puede usted poner en los espacios en blanco las palabras que corresponden en este tema. Y hoy día vamos a tratar el tema de la adicción o las adicciones, que yo sé que es un tema también que muchas veces no se quiere tratar o no se puede tratar por diversas formas, pero que es también muy importante poder hablarlo y ver lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Así que, antes que nada, les pido, hermanos, vamos a orar y encomendarnos a nuestro Dios para que Él nos dirija en esta tarde. Oremos. Amado Dios, gracias te damos porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por tus cuidados. Y Padre Santo, queremos rogarte que en esta tarde tú nos hables, tú nos ministres por medio de este tema de las adicciones. Tal vez alguno de nosotros está batallando con algún tipo de adicción, o tal vez conocemos a un ser querido que esté batallando con alguna adicción y queremos ayudarlo y no sabemos cómo. Pero ahora, Padre, danos las herramientas, guíanos, Señor, de manera que podamos nosotros saber cómo lidiar con este problema que tiene a mucha gente presa de las adicciones. Gracias, Señor. Rogamos tu bendición, dirígenos, nos encomendamos delante tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar entonces sobre las adicciones, el grave problema que éstas traen a las personas, las familias, porque recuérdese que si hay una persona que es adicta a algo, no nada más sufre esa persona, sino sufren los que están cerca a esta persona, ¿verdad que sí? Vamos a ver también que muchas veces se está manifestando hoy en día en los jóvenes, pero ya vemos también adicciones en los pequeños, en los niños que se están formando. Y las adicciones definitivamente traen diferentes consecuencias. Primero lo definimos de forma práctica, ¿no? Según el diccionario. ¿Qué quiere decir la adicción? La entrega de uno mismo a algo habitual y o obsesivo. ¿Okay? Una vez más, la entrega de uno mismo a algo habitual y o obsesivo. La entrega quiere decir que esa persona se rinde o rinde esa parte de su vida a esto que le está causando esta obsesión. ¿Okay? Entonces se entrega, se rinde delante de esto. Entonces ya no es uno que está controlando esa parte de su vida, sino que esta adicción lo está controlando. Lo está controlando. Y vamos a hablar de esto más adelante. Y lo hace de una manera obsesiva, es decir, que necesita de eso para poder seguir hacia adelante. Que necesita de esa sustancia o esa situación que sea para poder sentirse aliviado, para poderse sentir superado, para poder seguir su vida normal. Sin eso, el mundo se le viene abajo. ¿Ok? Pero vamos a descubrir que no es así, que en el Señor se puede salir de cualquier adicción que sea. Bien, ahora, el apóstol Pablo nos dice en Romanos, y les voy a invitar por favor que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos del 20 en adelante. En realidad podríamos ir desde antes, pero vamos a empezar en el 20 al 24. Ahora, esto que vamos a leer ahorita puede sonar hasta contradictorio. Uno podría decir, pero ¿cómo? ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿O es o no es? ¿Verdad? Blanco, negro. ¿Sí? No. ¿Qué está pasando aquí? Y esto es lo que vamos a ver entonces al leer este pasaje. En Romanos, una vez más, capítulo 7, versículos 20 al 25. Y la palabra de Dios dice así: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal
está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa esto? Que el mismo apóstol Pablo, a quien nosotros respetamos y a quien nosotros conocemos muchas de sus epístolas, de las cartas, pueda decir estas palabras: miserable de mí. Pero yo estoy seguro que muchos de nosotros también podemos identificarnos en las palabras del apóstol Pablo, si somos honestos con nosotros mismos. ¿Verdad? Es que no es contradicción, pero lo vamos a examinar a qué se está refiriendo aquí. ¿Qué pasa, hermanos? Y aquí entra mucho la gracia del Señor, pero también, hermanos, que no caigamos en el error de dejarnos caer o dejarnos pensar de que, como estamos viendo en un tiempo de que todo se aprueba y que todo está bien y que no pasa nada, entonces fácilmente esa psicología moderna nos puede llevar a pensar que todo se puede dar en toda circunstancia. Sin embargo, vamos a ver que la palabra de Dios también es clara y que nos da los lineamientos que nosotros tenemos que seguir. Bien, entonces aquí vemos que el apóstol Pablo está presentando su naturaleza humana, ¿verdad? Todos hemos nacido, ¿verdad?, de nuestra madre, ¿no? Somos humanos, ¿no? Creo que todos hemos tenido esa experiencia, tal vez no lo recordamos, pero nos han contado, sabemos que hemos nacido de nuestra madre, y por lo tanto somos humanos, de piel y hueso, ¿sí o no? No importa dónde uno sea, sabemos que uno se cansa, que uno a veces tiene hambre, que uno a veces también, cuando está manejando ahí en el express, ¿no?, o está caminando aquí y de pronto hay un accidente o hay muchos autos, se frustra. ¿No le ha pasado a usted que alguna vez se ha frustrado porque no avanza y quiere llegar a su destino, pero no sé, aquí que están arreglando, en este tiempo más que nada, ¿verdad?, que están arreglando las carreteras y todo eso, uno entra en desesperación. Tal vez no se va a frustrar con esa persona, la que está delante de usted, pero tal vez se va a frustrar en el teléfono o se pueda frustrar con los pasajeros que están a su lado. Y varias cositas se van acumulando de manera que usted no era su intención frustrarse con esa persona, nunca lo fue, no fue con esa intención, pero salió lo que algunos le llaman el viejo hombre, la naturaleza que uno muchas veces acarrea. Y entonces comienza uno a molestarse o a alzar la voz. O simplemente, como he visto algunas personas cuando están jugando sus juegos de video y golpean, ¿no?, comienzan a golpear la mesa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que esa frustración es evidente, algo no anda bien ahí. Y ahí empieza el error, porque le hemos dado cabida a nuestra frustración. Bien, pero algunos dirán, pero eso es lo más normal, todo el mundo se frustra, todo el mundo tiene momentos difíciles. Les comento algo rapidito. El día viernes, su servidor vino aquí porque había una conferencia de matrimonios, ¿ya? Y nuestros hermanos también, Héctor y nuestra hermana Claudia, estuvieron aquí. Y muy bonita, me gustó la reflexión de ese día. Y con mi esposa nos mirábamos, ¿no?, también todo lo que nos preguntaban, porque decían, miren a la pareja a su lado si hacen esto, y algunos veían que no querían mirar a la esposa, estaban ahí más mirando para el otro lado, ¿verdad? Pero teníamos que mirarla, porque esa era parte de la tarea que nos daban. Háblale, dígale esto, escuche. Y la realidad, hermanos, que de todas las personas que estaban aquí, salían bromas, salían expresiones, porque todos son conscientes que no hay matrimonio perfecto.
que en todo matrimonio han habido dificultades, desde los que tienen 1 año de casados a los que tienen 25 o más años. Y no es ese cuento de hadas que muchas veces nos presenta de que va a venir el príncipe azul, o va a venir la doncella y todo va a ser color de rosas y todo va a ser excelente y vamos a amarnos para siempre y todo va a ser felicidad. Pues si usted conoce a alguien así, por favor, pásenme la voz para hablar con esa persona. Pero la realidad es que no es así. ¿Sí o no? Quienes están casados saben eso. Quienes conocen a alguien, ¿no? Alguna vez enamorado, saben que no es así. No siempre todo es color de rosas. Va a haber momentos agradables, pero también van a haber momentos difíciles. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Ernesto? Ernesto cumple aniversario, está hoy día, ¿verdad? Felicitaciones a Ernesto y a Nitza, que están de aniversario. Y gracias a Dios por los momentos bonitos, pero también por los momentos que no son tan bonitos, pero para el cristiano eso suma, eso sirve. Pero la realidad es que hay momentos que vamos a tener conflicto con nosotros mismos. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos dice. Puede ser, uno lo puede tomar de manera personal. No sé de qué forma él lo está viviendo o exactamente a qué se está refiriendo aquí, pero hay situaciones en su vida que él es consciente que no son fáciles. Por eso en signos de exclamación, fíjense ahí, él dice, miserable de mí. Y el apóstol Pablo tiene formas de expresarse, y yo no digo que él se está humillando o se está haciendo menos, porque él sabe su lugar en Cristo Jesús, pero él es consciente que si no fuera por Jesucristo, él sería absolutamente nada. Por eso es que él se presenta como el menos, la persona de los apóstoles, se presenta el mínimo como un abortivo, dice. ¿Por qué? Porque él lo que está presentándonos ahí es no tener su confianza en uno mismo, sino tener nuestra confianza en Dios. Y a eso se refiere aquí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no nos deja ahí, porque lo triste sería si nos dejara ahí, entonces uno tendría de repente esa conmiseración con uno mismo, ¿no es cierto? Pero no, sino que dice ahí en el 25, gracias, y esa debe ser nuestra expresión también, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, mientras estemos en este cuerpo, y no usándolo como excusa, van a haber todo tipo de tentaciones, van a haber todo tipo de dificultades, va a haber momentos en que vamos a decir, pero ¿por qué hice esto si no estaba en mi corazón hacerlo? Ojo, no es una excusa, es simplemente la debilidad en la cual estamos viviendo. Llegará un día en que no tengamos que preocuparnos más de esto, porque ya no va a haber pecado, ya no va a haber este cuerpo mortal en el cual vamos a estar batallando, sino que estaremos en un cuerpo ya renovado, un cuerpo espiritual. Ya no tendremos que batallar, pero mientras estemos aquí, tenemos que ser conscientes de que es una lucha diaria. Ahora, primero ese concepto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las adicciones? ¿Qué tiene que ver esto con las adicciones? Porque las adicciones, ya lo hemos dicho en su definición, es cuando uno se entrega al lleno a esta situación. ¿Sí me explico? Voy a dar un ejemplo, de repente esto nos ayuda un poquito a entender. Vamos a suponer que uno tiene un perrito ahí, un perrito callejero, ¿no? Entonces el perrito callejero no conoce lo que es un hogar y muchas veces se revuelca en el barro, ¿no? Y cuando ves ejemplo de perrito callejero también tenemos que ponernos una vez a pensar en nuestros países, ¿no? Porque acá no hay mucho perrito callejero que digamos.
Pero yo me acuerdo en el lugar que vamos a ir, y seguro lo vamos a ver ahora, los hermanos espero que lo sepan entender, hay muchos perritos callejeros. Y esos perritos pues conviven entre ellos y se revuelcan, cuando ha llovido se revuelcan en el lodo, comen de la basura, están ahí, están allá. Y ahí es su vida, es su ambiente. Pero ¿qué pasa? Una persona es movida a misericordia y dice, pobre perrito, lo voy a traer a mi casa. Y lo trae y lo baña bien bonito, lo perfuma, le echa su champú y todo lo demás, le hace su pedicure y todo eso. Ya, ¿verdad que está de moda ahora eso? Y lo trata muy bien, le da su comida. Ya no vas a comer basura, perrito, ahora te voy a dar una buena comida para perros, importada, especial para ti. Y el perro pues crece, se nutre, agarra cuerpo y ya no es ese perrito así, todo con llagas, todo desnutrido, sino ahora es un bonito perrito. El Señor cuando nos alcanza, hermanos, nos trae, nos saca de la calle, nos saca de lo peor que puede haber de la inmundicia. Y nos da un hogar y nos limpia. Y nos da una oportunidad de seguir hacia adelante. Así como ese perrito tal vez. Y al perrito pues se le enseña y se le dice, mira, vas a estar aquí, tienes un patio grande, una huerta grande, no hay necesidad para el perrito que se vaya a la calle. Pero ¿qué pasa? Un día tocan el timbre y abren la puerta y el perro está ahí por la puerta y ve que pasa ese grupo de perritos con el que trataba antes y se van por ahí. Y el perro los ve y echa carrera, no lo piensa dos veces y va donde esos perritos. Entonces el dueño no se da cuenta y ya se perdió ahí por el mercado y ahí está otra vez en la basura y está dándose vueltas y revolcándose. ¿Qué pasa? Que fácilmente esa naturaleza del perrito de querer eso y lo de antes le llama la atención a sus instintos, ¿verdad? Y se olvida del lugar hermoso donde está, donde no hay necesidad de estar buscando la comida, ahí tiene alguien que le da, y el cuidado que se le está dando, el cariño de los niños de la casa y todo lo demás. Bueno, un ejemplo. Así a veces pasa también. El instinto anterior, las cosas de antes, nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado y a veces fácilmente cedemos a las cosas que no convienen. Algo así como el pueblo de Israel cuando está en el desierto y están dando vueltas ahí y están pensando, ay, allá en Egipto teníamos buena carne para comer, buenos churrascos, comíamos a todo dar. Pero ¿qué pasa? De que allá en Egipto eran esclavos, por más que comieran. Y en realidad no comían súper, pero a veces la mente nos traiciona y pensamos que son maravillas. ¿Verdad? Muy bien, entonces el pecado es así. Pero ¿qué pasa con las adicciones? La adicción es aquello que uno lo tiene ahí y que no lo deja sacar cabeza fácilmente y que está ahí atrapado, cuando en realidad no debería de estar en esa situación. Por eso dice la definición, la entrega de uno mismo a algo habitual y obsesivo. Obsesivo, porque uno dice o siente pensar que necesita de ese producto, de esa sustancia, de esa circunstancia, situación, para ser feliz y estar bien. Lo cual en el Señor vamos a ver que no es cierto. Por eso vamos a ver ahora, ya hemos visto la definición de lo que es vivir en el pecado, pero entrando a la definición ahora de la adicción, veamos en 2 de Timoteo 2:26. 2 de Timoteo 2:26. ¿Qué hace la adicción? Dice que a uno lo lleva cautivo. Por eso nos dice en 2 de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El que está en una adicción, mis hermanos, está cautivo en los lazos del diablo. Y por eso aquí en las palabras, ¿no? Escapen. ¿Qué hace una persona cuando escapa? Una persona
sale corriendo, ¿sí o no? Si uno sabe que algo no le conviene, ¿qué tenemos que hacer? Salir corriendo. Porque si yo conozco, en mi humanidad ya hemos dicho que somos carne y hueso, y ya hemos dicho que pues hay cosas que controlan más a unos que a otros, pero si yo sé que algo me va a hacer daño, entonces lo primero que tengo que hacer es salir corriendo, porque de lo contrario, esto que aparentemente no se ve tan mal, me puede hacer cautivo. Y el cautivo es el estar atrapado. Y el estar atrapado es ser dependiente de eso. Escuchaba a personas decir en algún momento, y sobre todo a personas que han salido o personas, mejor dicho, que están en la adicción de lo que es el alcohol, vamos a decir, ¿ok? El alcohol. Que manifiestan y dicen, cuando yo quiero, yo lo dejo, dicen, ¿verdad? Es cuestión de voluntad propia, dicen. Cuando yo quiera, yo lo voy a dejar. He escuchado personas hablar así de esa manera. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, pero si es voluntad, entonces ¿por qué no lo haces? ¿Sí o no? Si dices que cuando quieres, pues hazlo ya. Porque en el transcurso del tiempo estás perdiendo a tu esposa, estás perdiendo a tus hijos, estás perdiendo tu trabajo, estás perdiendo muchas cosas. Entonces a veces ese cuando yo quiera, es el ego personal de uno, es el orgullo de decir no necesito ayuda. Pero la realidad de las cosas es de que uno tiene que reconocer su situación. Y uno tiene que decir, sí, soy alcohólico, si es que ese es el caso. Sí, este es el problema, pero necesito de Dios necesito esa ayuda para poder salir de esta situación. Sería lo correcto. Necesita tomar ese paso de escapar y salir corriendo para no estar cautivo bajo el dominio. Ya lo hemos dicho, ¿quién es el que al final sale celebrando todo esto? El diablo. Él es el que sale celebrando porque al final él dice, no, aquí lo tengo. Muy bien, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. A veces pensamos, y gloria a Dios por esto, hay personas que cuando se han entregado al Señor, Dios los ha cambiado así, de la noche a la mañana. Y ustedes seguramente han conocido personas así, y yo he conocido personas así, que el día que se entregaron al Señor, el día que dieron pasos, ese paso de fe, y Dios obró de una manera tremenda, que dejaron, antes tomaban, antes hablaban lisuras, antes levantaban la mano a su esposa y cosas así, pero Dios tocó su vida y cambiaron de una manera tremenda, y gloria a Dios por eso. Pero también, recuérdense, acabamos de decir que todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Hemos visto personas que gradualmente han ido dejando muchas cosas, y cuando uno les pregunta, ¿y cuándo dejaste el vicio? ¿Cuándo dejaste esto otro? A veces ni se acuerdan. Pero ya Dios, por medio de su Santo Espíritu, ha estado obrando, trabajando en sus vidas. ¿Sí me explico, hermanos? Y ya ellos mismos están en ese deseo de decir, yo necesito del Señor, necesito cambiar, pero para eso tienen que llegar a ese momento de darse cuenta que necesitan de Dios. Mientras no se den cuenta que necesitan de Dios o ignoren a Dios, no va a haber cambio. Pero cuando se den cuenta y digan, yo necesito del Señor, entonces Dios comienza a obrar. Y a veces el cambio es gradual en lo que es visible. ¿Ok? Por eso se habla mucho del señorío del Señor Jesucristo. Uno dice, Señor, ¿verdad? El Señor es el amo de nuestra vida y lo reconocemos como el amo de nuestra vida. El señorío del Señor Jesucristo es el proceso que Dios va haciendo en nuestras vidas. El proceso que Dios va haciendo en nuestras vidas, hermanos, en cuanto a nuestra forma de hablar. El proceso que Dios va haciendo en nuestras vidas en cuanto a nuestra forma de actuar con los demás o interactuar con los demás. El proceso de nuestra vida en lo que hace Dios en el buscarle a Él en su palabra.
Es todo un proceso. A mí me ha tocado ver personas que leen la palabra de Dios y la comienzan a leerla cuando conocen al Señor, pero llega un momento en que comienzan con más ganas y con más entusiasmo a buscar al Señor. Y uno dice, ¿en qué momento pasó eso? En el proceso en el cual Dios está obrando en su señorío con esa persona. ¿Sí me explico? O sea, de manera que Dios va dejando toda área de nuestra vida y Dios va siendo el Señor de nuestras palabras, Dios va siendo el Señor de nuestros pensamientos, Dios va siendo el Señor de nuestras obras. Pero cuando Él toma ese control de nuestras vidas. Volvemos entonces a lo que es la adicción según los términos de la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:12. Ya hemos dicho cautivo. Ahora, ¿qué más? Y lo decíamos la otra vez también cuando hablábamos sobre la sexualidad. Dice la palabra, todas las cosas me son lícitas. ¿Cómo es eso? Todas las cosas me son lícitas. Hermano, si usted quiere saliendo de acá, puede prender la radio a la radio que usted quiera, puede irse aquí a la esquina, nadie lo ve, puede hacer esto, puede hacer... Dígame usted si alguien va a estar ahí detrás como un reportero ahí. No. No tiene la libertad. De hecho, vivimos en el país de las libertades. Pero tenemos que recordar lo siguiente, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y el cristiano sabe dónde pisar. Ahora estamos viendo el tema este de minas enterradas. Hay minas enterradas en algún lugar. Si yo sé que la mina está ahí, ¿por qué voy a pisar en esa mina? Ustedes saben que las minas no matan muchas veces, pero sí te pueden volar el pie. ¿No es cierto? ¿Por qué voy a pisar en una mina? ¿Por qué voy a entrar en un campo de minas enterradas si no tengo necesidad de entrar ahí? Entonces el cristiano ya conoce la palabra de Dios. Tú ya sabes que Dios te ha rescatado de algo. Tú ya sabes que Dios ha tratado con tu vida. ¿Por qué tendría uno que volver a ese medio? Dígame usted. No tendría caso, ¿verdad que sí? Entonces, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en Timoteo también hay un pasaje hermoso que me gusta, no lo he puesto aquí, pero en Timoteo 1:7, ¿no es cierto? De hecho, sería bueno verlo un ratito, ya que habla de este tema. Si lo vemos allí en primera... Muy bien, segunda de Timoteo 1:7, nos dice, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué hace el cobarde? Sale corriendo de un asunto que tiene que afrontar, pero no lo quiere afrontar. De ahí que en las novelas siempre vemos, cobarde, ¿no es cierto? Le grita, porque sale corriendo, no quiere afrontar. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, o sea, de acción, de amor, y por amor voy a hacer las cosas, y de dominio propio. Dios nos ha dado la capacidad de decir, si yo en el Señor sé que no debo ir ahí, no lo voy a hacer. Y no voy a echarle la culpa a nadie, diciendo, me tuve que hacer eso porque me obligaron o me fue muy... No, Dios nos ha dado la capacidad de decir no también. Cuando estamos en el Señor nos fortalece y nos ayuda a saber decir no a cosas que no nos convienen. Dios nos ha dado dominio propio. Y ese dominio propio, hermanos, es un tema muy amplio en este tiempo en el cual vivimos, porque créame usted que nuestros hijos están mirando también las acciones que uno hace. Y a veces uno no se da cuenta, pero los hijos, los nietos o los sobrinos están viendo las acciones que uno hace como cristiano. ¿Ok? A mí me sorprende cuando mi hijo Joshua se da cuenta. El viernes, papá, yo también quiero ir a esa reunión, me dice, ¿no? Porque ya le tengo que explicar, porque entra la curiosidad.
Él entiende qué está pasando, esa reunión de parejas, pero ¿cómo es? ¿Por qué? Le entra la curiosidad, quiere saber. No tengo por qué decirle no, tengo que explicarle para que él entienda de qué se trata y por qué no puede venir a esta reunión. Y cuando nosotros podemos poner nuestros parámetros, nuestros límites a las cosas, también en el hogar, sin ser fariseístas o ser religiosos al extremo, nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos también comiencen a olfatear eso y comienzan a darse cuenta de cuáles son los lineamientos que hemos puesto en el hogar. ¿Sí? Entonces ellos se dan cuenta, ellos observan, ¿por qué mamá y papá abren la Biblia? ¿Por qué mamá y papá adoran a Dios? ¿Por qué mamá y papá vienen a la iglesia? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y aunque no lo comprendan en su totalidad, saben que Dios les va a revelar en el momento oportuno. Y ahora que estamos hablando de las adicciones, si papá o mamá o nosotros, ustedes seguramente han escuchado de las maldiciones generacionales, ¿no es cierto? Por ahí alguna vez he escuchado a algunos de ustedes hablar en eso. ¿Qué pasa? No es tanto el tema místico de que uno hace esto y después la maldición viene así y así, aunque bueno, hay un debate acerca de eso. El tema es bien simple, bien sencillo. Si yo en mi casa, vamos a suponer que este es licor, si yo en mi casa tengo un six-pack o tengo muchas cosas, y yo sé que este es un tema muy debatible en este tiempo, pero si yo constantemente estoy teniendo licor en mi casa, ¿qué va a pasar con los niños que están viendo a papá y mamá tomando licor todo el tiempo? Cuando ellos crezcan, o cuando sean adolescentes, lo más natural que va a ser, que ellos también busquen y pregunten y digan, ¿dónde está eso? ¿Por qué usted lo hacía y yo no lo puedo hacer? ¿Sí o no? Y así le vamos pasando ese ejemplo a ellos. Decía un muchachito, ustedes saben que las adicciones generalmente se habla del alcohol, se habla de la droga, pero ¿qué acerca de la pornografía también? Muchas veces para los hombrecitos. Decía un muchachito, estaban jugando a las escondidas y se esconden por ahí, y están en la casa, en una casa ajena, se esconden ahí visitando a un familiar y entra al closet y ahí se esconde para que no lo vean y en eso no lo encuentran y comienza a ver unas revistas ahí, unas revistas prohibidas. Un niño. Y comienza a ojear y comienza a ojear y de ahí para adelante empieza su adicción por estas cosas. No lo estuvo buscando en ningún momento dado. Era un niño. Pero el error de la familia, y uno dice a veces, no, pero nadie se va a dar cuenta. Hay que tener cuidado con eso. Es jugar con fuego. Porque fácilmente uno puede introducirle a sus hijos, y ahí se ve lo de las generaciones, introducirle a sus hijos o a sus nietos los hábitos y las cosas que uno no puede todavía arreglar delante del Señor. Y yo creo que como padres sabemos que son cosas que no convienen. Entonces, una vez más, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esa debe ser nuestra expresión. Es que es muy difícil. No, sí se puede, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, de amor y de dominio propio. También vemos que la palabra nos dice que esto de las adicciones va ligado, ya lo decíamos hace un rato, al enemigo. Mateo 6:24, les invito a abrir sus Biblias en Mateo 6:24. Mateo 6:24.
Y dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Acá está hablando de las riquezas precisamente. Las adicciones, ya lo dijimos, el alcohol, las drogas, la pornografía, el sexo, pero también podría ser para algunos hermanos, y aunque esto suene raro, el trabajo. El acumular cosas, o el querer acaparar todo, o abarcar todo. Y esto puede ser una mentira muy sutil del enemigo, especialmente cuando uno ha venido de un trasfondo humilde y todo lo demás, y al ver que puede uno lograr ciertas cosas, comienza uno a trabajar y a trabajar las horas extras y a buscarle un poco más y otro part-time, ahora aquí y otro por allá. Y hermanos, por favor, quiero ser muy claro en esto, porque yo sé que a veces hay que trabajar porque precisamente hay que pagar biles y todo lo demás, ¿sí o no? Es importante el trabajar, por eso no quisiera ser malinterpretado. Yo sé que es importante y a veces hay necesidades especiales, hay proyectos especiales o hay alguien enfermo en nuestro país y uno tiene que trabajar extra para poder mandar y ayudar a esa persona. No me estoy refiriendo a eso de ninguna forma, sino aquí me estoy refiriendo cuando uno hace de su trabajo una adicción y trabaja y trabaja y trabaja y lo único que quisiera hacer es trabajar. Y he conocido casos en los cuales mucha gente está en el trabajo las 24/7, muchas veces, o casi las 24/7, nadie puede hacer eso, pero muchas horas. ¿Por qué? Porque prefiere estar en su trabajo que estar en su casa. Porque al estar en casa va a tener que afrontar los problemas del hogar. Entonces mejor, dice uno, voy a estar en mi trabajo. Claro, esto lo estamos viendo en un mundo en el cual tal vez uno no conoce del Señor, porque si tú conoces del Señor, tú vas a querer pasar tiempo con los tuyos, con tus seres queridos, calidad de tiempo, invertir calidad con ellos, gozarte con ellos, ¿sí o no? Pero cuando el trabajo comienza a hacerse una adicción, entonces trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Y algunas oportunidades me ha tocado mandar un texto por ahí, y no necesariamente de esta iglesia, puede ser en otros lugares también. Pero, ¿cómo estás, pastor? No, ¿sabe qué? Estoy trabajando, me va muy bien y voy a seguir trabajando los domingos, y no, ahorita no tengo tiempo. Y el tiempo libre que tengo lo estoy dedicando para mi familia nada más. Suena bien, pero ¿dónde está Dios en todo eso? Entonces, no podemos servir a dos señores, porque uno definitivamente va a sacar ventaja y va a controlar más nuestro estado emocional, nos va a dominar y va a querer hacer como bien le parece. Ahora, a veces uno en el tema de adicciones puede decir, esta va a ser la última vez, ¿ya? En su voluntad propia dice, esta va a ser la última vez, una más y es la última, ¿verdad? Así dice muchas veces el borrachito, ¿no? Una más y es la última, dice. No hay más, la última. Y eso funciona, díganme ustedes que han conocido personas así. Muchas veces no funciona, ¿verdad que sí? Porque luego viene una vez más, una, dos, una, tres y otras cosas más. Y es que estamos sirviendo, estamos siendo cautivos, estamos siendo esclavos y estamos sirviendo a ese enemigo, porque ese enemigo de alguna manera nos va a proveer. Ojo, y esto es muy importante cuando una persona viene a los pies de Cristo. La recibimos con los brazos abiertos y como iglesia a veces tenemos que hacer un poquito más de trabajo en este sentido, porque se acerca una persona a los pies de Cristo y
indudablemente muchas veces le van a caer todo tipo de invitaciones. Y ahí sería bueno hacer un trabajo más minucioso con esas personas. Un seguimiento que es pastoral, pero también es de los hermanos en Cristo en general. Seguir un seguimiento, porque una persona se acerca al Señor y uno dice, gloria a Dios, qué bueno, se acercó al Señor, pero ¿usted cree que el amo y Señor que estábamos hablando aquí va a querer así nomás soltarle y darle así en bandeja? No, va a querer hacer su berrinche y va a querer buscar la manera de no soltar a esa persona. ¿Sí me explico? Entonces, es importante darle cobertura, es importante hablar, es importante estar ahí detrás. Porque llueven las invitaciones. Y me ha pasado con personas que de pronto, o usted conoce personas que uno ha invertido, está tratando, y de pronto le llegan los familiares de México o de otro lugar y le dicen, oye, no seas tonto, ¿qué estás haciendo con tu vida? Estás desperdiciando, ¿qué haces? Y entonces comienza la presión, comienza lo que yo le llamo el cargamontón. Y comienza la persona a incomodarse por toda la presión que está recibiendo. Oye, de veras, ¿verdad? Antes hacíamos esto, sí, ahora mira, nada más vas a la iglesia los domingos. Entonces, se dan todo tipo de cosas y ahí es cuando nosotros tenemos que también, y esto les digo a la iglesia, acompañarles a ellos o a ellas. Estar ahí, de ahí la importancia de una llamadita, de ahí la importancia de una invitación a la casa. Y yo sé que a veces cuando ya conocemos al Señor tenemos nuestro tiempo limitado, queremos ya dividirlo, distribuirlo bien, pero de vez en cuando hay que dejar lo que estamos haciendo para pasar calidad de tiempo con aquel creyente nuevo en la fe y ayudarle a madurar en el Señor. Bien, otra definición también la encontramos, está en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. Y lo decíamos hace un rato. Y aquí vemos la palabra libertinaje. Vamos a recordar lo que nos dice la palabra de Dios en Corintios. Nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Qué es el libertinaje? El libertinaje es cuando uno cede a estas cosas y se entrega por completo. Entonces, podríamos decir la adicción ahí se presenta. Entonces, el libertinaje. Dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, nos va a traer dificultades, problemas, disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, en la adicción vamos a ver que se va creando esta dependencia, este libertinaje. Y lo comenzamos, sin darnos cuenta en el tiempo que vivimos, lo comenzamos a adoptar a nuestra vida, y ahora sí estoy hablando dentro del cristianismo, de la iglesia, lo comenzamos a introducir al día a día cristiano. Y comenzamos a pensar dentro de nosotros, no hay nada de malo con esto. Porque resulta de que en ese estado de allá ya lo aprobaron. En ese estado de allá ya lo aprobaron. O sea que estamos renovando nuestras mentes, ¿no? Y lo usan en ese sentido, y ya no pasa nada, no está del todo mal. Y a veces se presenta de esta manera, y muy sutilmente, y puede sonar hasta como algo verídico. Mas sin embargo, muy adentro uno sabe que eso no está bien. Pero comienza las máscaras, comienza a tratar de sombrearlo y hacerlo ver como que todo está de maravilla. Entonces el libertinaje se comienza a ser parte de uno. Y el Señor en su palabra nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual va a haber problemas, va a haber traición, va a haber dolor, va a haber una serie de cosas. Dígame usted si acaso cuando una persona no está embriagada, y seguramente usted lo ha conocido en algún momento dado, muchas veces está más propensa a
a ser asaltado, ¿verdad? Está más propensa a ser burlado, está más propensa a dejar en ridículo a uno mismo o a los que están cerca a uno, está más propensa a faltar al día siguiente a su trabajo, se pone a merced de otras cosas. Por eso le dice aquí el apóstol, no os embriaguéis con vino, no trae nada bueno al final del día. Y yo sé que ese tema del alcohol, del licor, para nosotros los hispanos puede ser muy cercano para muchos de nosotros, ¿verdad que sí? Su servidor, me acuerdo que mi familiar, mi abuelo, tenía su viña y tenía vino y crecimos después de los alimentos tomando hasta le daban a los niños, me acuerdo. ¿Okay? Pero una vez conociendo al Señor, su servidor llega a la conclusión, mejor, ¿saben qué? Mejor no. Y aunque uno diga, no me voy a embriagar, igual, mejor evitemos cosas que puedan crear malos entendidos o que puedan ser piedras de tropiezos, conociendo nuestra comunidad. Todos han tenido algún familiar o alguien cercano que algún momento estaba borracho, ¿verdad que sí? Todos creo sabemos lo que es esto. Entonces, mejor mantengámonos apartados. Pero una copita no hace mal, pero igual mejor mantengámonos alejados de algo que es algo propenso para luego caer o hacer que otros caigan en ese error. ¿Ok? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, malos resultados, en otras palabras. Antes bien, y ahí nos da una gran solución, y si quiere usted márquelo, subráyelo, póngale en paréntesis, no sé, pero dice ahí, antes bien, sed, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, está con mayúscula, del Espíritu. Porque yo sé que muchas veces, y me decía unos amigos, es que ¿sabe qué pasa usted? Que cuando uno se toma 1, 2, 3, eso lo suelta uno y lo hace, ¿no? Hablar cosas y lo hace elocuente y lo pone en fa, decían unos, ¿no? Lo pone en buena nota. Seguro han escuchado eso, ¿no? Uno no hace daño, dice, y te va a ayudar a poder de pronto expresarte mejor o sentirte mejor, ¿verdad? Y en cierta forma, pues me imagino que sí, ¿no? Pero en vez de eso, porque tú nunca sabes si vas a cruzar la línea o no, mejor si algo que te motiva o es un motor para hacer las cosas, mejor acércate a las cosas del Señor y que eso sea el motor que sacude tu vida. No sé si me estoy explicando. Que la palabra de Dios sea lo que mueve tu vida, que sea el motor de tu vida antes que las cosas que el mundo te está ofreciendo, como en el caso del licor u otras cosas. Por eso mucha gente dice, necesito de esto para estar bien. No necesitas de eso en realidad. Eso es lo que eso te hace creer en tu mente. ¿Sí? Eso es lo que te hace creer. Pero en realidad si te pones a pensar y vas en minucioso, y no quiero juzgar a nadie ni nada, simplemente presentar lo que es la palabra de Dios. ¿Cuánto estás gastando en esas botellas? ¿Cuánto estás gastando en esos cigarrillos? Dinero, tiempo, también. Porque no vas a decir que vas a estar tomando al lado de tus niños. O haciendo drogas delante de tus hijos. Estás quitando tiempo de tu familia, dinero. Y es algo que tenemos que ponernos a pensar. Y no estamos confiando totalmente en el cuidado de Dios, en la provisión de Dios. Y ese mismo efecto, y aún mejor que eso, lo puede producir el Espíritu Santo cuando nos llenamos del Espíritu Santo.
Por eso la palabra de Dios habla mucho en el Nuevo Testamento acerca de la llenura del Espíritu Santo, cosa que a veces no lo hablamos muy seguido, pero existe lo que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que tiene nuestros sentidos, eso es lo que tiene nuestro corazón palpitando, pum, 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 pum. Eso es lo que nos mueve a hacer las cosas. ¿Sí me explico? Porque yo digo, caramba, ahora tengo que salir afuera y hablar la palabra de Dios. De repente yo no soy evangelista, ahora tengo que ir con mi iglesia a la iglesia porque quiero que mis hijos escuchen este mensaje. Ahora tengo que ir a mi trabajo y presentar de otra manera. No tengo por qué estar teniendo temor del que dirán. Yo voy a presentar a Jesucristo, voy a ser un embajador de Jesucristo, como hemos hablado la otra vez. Entonces eso es lo que nos mueve a nosotros ahora en Cristo Jesús. Ya no otras cosas que tratan de reemplazar, que tratan de disfrazar, pero en realidad lo que nos mueve y nos mantiene a nosotros es solamente Cristo Jesús, por medio de su Santo Espíritu. Y eso fue lo que bastó en el día de Pentecostés. De hecho, estamos celebrando el tiempo de Pentecostés, ¿no es cierto? Eso fue lo que levantó en el tiempo de Pentecostés. ¿Por qué? Porque la gente todos estaban, se murió nuestro maestro, todos estaban así tal vez, todos desesperados, desanimados, ¿verdad? Caminando de aquí para allá, intimidados ahí, en un lugar escondidos. Nadie sabía de los apóstoles, los discípulos, ¿dónde está esta gente? ¿Qué pasó? Si no era que eran varios, pero cuando viene el Señor y toca sus vidas, ellos dicen, ya suficiente, estamos escondidos, vamos afuera y vamos a hablarles a otros. Hemos leído, ¿recuerdan Hechos, el libro de los Hechos? Y comienzan a ser motivados y comienzan a ser guiados porque el Señor está con ellos y es el que los está guiando llenos de su espíritu, embriagados en su espíritu. De manera que las adicciones en el mundo no nos llevan a nada, hermanos. Pero si queremos usarlo en un buen término, la adicción en Cristo Jesús, para Él, viviendo para Él, Dios lo puede hacer algo tremendo en nuestras vidas. ¿Ok? La dependencia de Él, para Él, viviendo, si se quiere decir en ese término, aunque no se usa mucho, ¿no? Adictos a Él, viviendo para Él, confiando en Él, llenos de Él. Bien. Ahora, ya hemos visto entonces el problema que traen las adicciones y todo lo que pueden acarrear. No solamente en nosotros, también la salud nos afecta, eso me faltó mencionar, nos puede afectar la salud y muchas cosas más, pero también a los que están a nuestro entorno, a los que están cerca de nosotros. Pueden afectarnos de una manera muy, muy, muy tremenda. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Vamos a ver el punto 3, la liberación viene cuando nosotros, y ahí lo tenemos, número 1, cuando nosotros confiamos en Jesucristo y dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Por eso cuando vemos en Lucas capítulo 4, versículo 18, Lucas capítulo 4, versículo 18, y este es un pasaje que le tocó leer a nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ahí están, a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces tenemos libertad en Cristo Jesús. Y como dice la palabra también, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Y por eso yo lo escucho una y otra vez. Es que no puedo con esto, no puedo, ya lo he intentado de mil maneras, ya lo he hecho aquí, lo he hecho allá, y se me hace un mundo, se me hace muy difícil. Y tal vez usted conoce personas así. Y la respuesta es, pues claro, no lo vas a poder. No lo vas a poder hacer en tus fuerzas.
tal vez haga unas mejoras, pero no lo vas a poder hacer fácilmente en tus fuerzas. Pero en Cristo Jesús sí se puede. Cuando tú le entregas esta situación al Señor y lo haces de manera confiando en Él, entonces Dios comienza a tratar y comienza a dar esa libertad a los cautivos, a los oprimidos, porque lo único que hace un vicio, hermanos, es oprimir y cautivar a la persona. Y Dios te puede sacar de esa situación cuando nosotros confiamos en Él. Ahora, decíamos hace un rato que hay hermanos que han sido liberados de un día para otro, pero hay otros que ha sido un proceso. Yo no sé si de pronto aquí haya alguien, y eso es algo muy personal, que esté batallando con algún tipo de adicción y que ya conozca a Jesucristo y de pronto sabe que Jesucristo es su Señor, que es su Salvador, pero hay esta cosa X que no puedo dejar, se me hace un mundo. Entonces, yo quiero que usted pueda retirarse el día de hoy con una palabra de ánimo, no de juzgar y de comenzar a señalar, no, sino de que sí hay esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Entrégale a Él, dile: Señor, te entrego este problema. Sé sincero con Él y dile: Señor, estoy batallando con esta situación, se me hace muy difícil, sea lo que sea. Y dile: Señor, yo no sé cómo hacer, pero la verdad es que ya no puedo seguir así. Yo sé que tú me amas y yo sé que tú diste tu vida por mí y yo sé que no es lo correcto, pero necesito que tú, Señor, intervengas divinamente como tú lo sabes hacer en mi vida. Y que de adentro para afuera, Señor, hagas tú ese cambio en mí. Y el Señor lo hace, hermanos, porque el Señor no miente. El Señor cumple su palabra. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí está hablando de esos pobres en espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No tiene uno por qué estar bajo ese yugo de ese vicio o esa adicción, sino que en Cristo Jesús Dios nos puede tocar. Y entonces, cuando somos sinceros con Él, hermanos, el Espíritu Santo comienza a trabajar, comienza dándonos las herramientas. De pronto, acérquese a una persona de confianza, alguien que tenga unos años más de experiencia, para que camine con usted, para que le ayude, para que tenga esa, en inglés es accountability, alguien con quien compartir y decirle: esto está pasando, y compartir, decirle: mira, ya he mejorado, estoy haciendo esto, otro, y comenzar, porque hermanos, somos la iglesia. Hermanos, la iglesia es para ayudarnos, para orar unos por otros. Es un lugar seguro, debería de ser un lugar seguro, donde podemos orar, donde podemos apoyarnos. No es para mirarnos mal entre nosotros: ay, mira qué barbaridad, ¿cómo está este hermano? ¿Cómo está ese hermano? No, esa es la iglesia. La iglesia es un lugar para que venga la gente que está batallando con algo y pueda ser sanada, pueda ser tratada de lo que sea que esté pasando, ¿verdad? Pero nosotros tiene que haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que, hermanos, vamos a ir terminando ya con este tema de la adicción. Y yo no sé, de repente hay droga, ya sea droga esa ilegal o ya sea de esas drogas para que se compran, ¿verdad?, en la farmacia, o no, bueno, no en la farmacia, pero de esas drogas para que uno se mantenga bien y siga adelante. No estoy hablando de la pastilla para el dolor de cabeza, no. Estoy hablando de otros tipos de drogas que tal vez son médicas, pero que uno no puede vivir tal vez con eso. O tal vez el alcohol, o tal vez el apostar. He conocido personas que también les cuesta que están acostumbradas a apostar
Entonces quieren siempre estar apostando, pero no se dan cuenta que detrás de la apuesta hay otras cosas envueltas. Que Dios trate con nosotros. Y así muchas cosas más, algo más, la adicción al entretenimiento. Que Dios nos guarde de... Si ustedes se dan cuenta en el diario hablar, muchas veces, y no está mal, no digo que no lo hable, yo también lo digo todo el tiempo, pero decimos, have fun, ¿no es cierto? ¿Cómo te fue? I had a lot of fun, dicen en inglés, ¿no es cierto? Todo es diversión, ¿no es cierto? No, ¿tuviste fun? Ya, sí, tuve mucho fun. Todo es fun, ¿no es cierto? La diversión. Parece que uno vive en la diversión. Y esa pareciera que uno trabaja para divertirse. Entonces ahí es cuando se introduce el famoso Netflix. Porque en el Netflix uno puede mirar todo lo que quiera. Y no estoy en contra si uno no tiene Netflix, por si acaso. Pero uno comienza a mirar todo tipo de cosas. O está al lado del computador o de la pantalla del celular. Y cada vez, híjole, ahora hay que decir muchas cosas con cuidado, ¿verdad? Porque se puede malinterpretar. Oye, los pastores tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos, porque si no, nos caen por allá. Pero muchas veces, yo me acuerdo en tiempos atrás, cuando visitaba una familia, entraba a su sala, otra vez con cuidado, pero vamos a decirlo porque estamos en familia. Y tenían la foto de los abuelos, ¿no es cierto? Una foto grande, o de los papás que se han casado, y fotos de familiares, o en algunos casos, pues dependiendo del trasfondo, estatuillas o cosas así, y uno, bueno, conocía al Señor, sabía la situación. Pero hoy en día uno va a una casa, una familia X, y uno encuentra un televisor grandote en la sala. Muchas veces me pasa eso. Ahora lo van a sacar. No, un televisor grandote en la sala. Entonces, uno se pone a pensar y dice, no, entonces, no está mal, por si acaso, uno quiere tener su televisor, téngalo. Pero a donde voy es esto, nuestra mente poco a poco nos está llevando a apreciar y adorar ¿qué? Dígame usted, para que no diga que yo lo dije. ¿Qué? El entretenimiento, la diversión, el relax. Y eso es lo que nos motiva. Por eso usted siempre hágase una pregunta. ¿Qué es lo que a mí me impulsa? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Es Jesucristo? ¿O es todas las otras cosas? ¿Se me explicó? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es el motor de mi vida? El domingo llegó, el domingo vamos a salir a mirarnos unas 2 movies aquí y vamos a comernos unos de estos y vamos a hacer eso. Y la iglesia, pues también la iglesia, porque siempre vamos, ¿no es cierto? Ya. Pero no está en la prioridad. Una vez más. No está mala diversión. El servidor también se fue a mirar una movie el otro día. Pero no debe ser lo que nos va a motivar. Nada nos puede dominar. Todo me es listo, pero no todo me conviene y no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. De manera que tenga todo el control de mi mente, de mis corazones, de mis emociones. Sino el Señor es suficiente para llenar nuestras vidas.